Y sin duda la noticia del día tiene que ver con esta jornada de movilización que se vive en el país y particularmente en la ciudad capital. A esta hora ya nos acompaña Rodrigo Collahuaso, quien es copresidente de la Coordinadora de Movimientos Sociales. Bienvenido a la Televisión Legislativa. Buenas tardes, un saludo a todos. Vivimos esta jornada de movilización el día de hoy. En principio, todo partió de esta convocatoria realizada por el Frente Unitario de Trabajadores en rechazo al Código del Trabajo. Ellos han aglutinado a diversas organizaciones, pero ya no solamente sería el tema central. Mire, hay como 1000 puntos que están planteando, que va desde las reformas, las enmiendas constitucionales, el Código de Trabajo, de las telefónicas, bueno, casi 1000 puntos. Pero además de esos puntos, están planteando que para rescatar la democracia, lo cual ya nos parece un poco insólito. Sin embargo, lo que vemos que detrás de todo esto, hay otros sectores que están actuando, como por ejemplo lo que son los de la pseudoizquierda, aquellos que ahora ya son difuntos y que como método de concientización y de convencimiento tenían el garrote. Y también la pseudoizquierda, la etnoderecha, que son compañeros y compañeras indígenas que coinciden con la derecha, y obviamente el elemento más visible de todo esto se encuentra el señor Lasso, se encuentra el señor Nebot, aquellos que les enterramos hace un tiempo y que otra vez como que quieren revivir. El presidente de la República habla de esta restauración conservadora. Bueno, yo creo que lo que intentan hacer es una restauración, volver al pasado y restaurar el neoliberalismo. Es decir, que retorne lo que sería el asalto bancario, en donde más de 8.000 millones de dólares se llevaron del país y estafaron a la gente, donde antes de cada 100 dólares, 80 iba para las empresas privadas y 20 se quedaba para el Ecuador, y de ese 20% que se quedaba para el Ecuador, el 50% se iba para pagar la deuda externa. Entonces, hacia ello quieren volver. Quieren también que básicamente la asamblea, que antes era prácticamente un botín, la cueva de Alibaba quedaba corto comparado con el Congreso, entonces quieren que vuelva a lo mismo, ¿no? Ustedes recordarán aquí mismo los cenicerazos, las patadas, bala también habían aquí. Entonces eso como que quieren restaurar. Pero el pueblo ecuatoriano les está diciendo que no, que eso no va. Partiendo de eso que usted acaba de mencionar, entonces entendemos a esta jornada de movilización anunciada o convocada por el FUT como un intento desestabilizador, como se advierte desde el gobierno. Mire, yo creo que sí nos toca diferenciar un poco ahí. Por un lado, ¿no es cierto?, está estos los que eran los garroteros conjuntamente y que prácticamente siempre tuvieron una alianza con el socialcristianismo, con la derecha, con el neoliberalismo y con poderes externos, como en este caso el Fondo Monetario Internacional y la derecha norteamericana. Esa es la que está queriendo acumular. Por otro lado, hay sectores, ¿no es cierto?, de trabajadores, entre los que está por ahí también algunos que han sido vinculados a los garroteros y otros como el FUD. Yo, por ejemplo, rescato el hecho de Edgar Zarango como presidente del FUD, quien plantea, ¿no es cierto?, un diálogo que debemos discutir sobre algunos temas, pero hay estos otros sectores que están haciendo que prácticamente la situación sea inviable un diálogo y por lo tanto, ¿no es cierto?, impulsar a una desestabilización que empata plenamente con la derecha que estamos describiendo, como el señor Lasso, como es en este caso el alcalde de Quito, que se reunieron en Guaranda y que no necesariamente era para ver sobre las cuestiones de los gobiernos locales, sino como ir haciendo un proceso de acumulación que permita terminar con la revolución ciudadana. Que no fue un encuentro político, ha mencionado en todo caso. Mire, es un gobierno que justamente las propuestas que van haciendo son en contra del gobierno nacional. Es en un proceso de acumulación que ellos pretenden hacer y aprovecharse, tratar de pescar al río revuelto para ir acumulando. Pero yo creo que aquí, por lo menos en el caso de la Coordinadora de Movimientos Sociales, vemos que a nivel nacional casi no pesan nada. Lo que están haciendo es tratando de hacer bulla, pero sin embargo, pues hay una respuesta de la ciudadanía que dice que no, que eso no va a pasar. No estaba programado, por ejemplo, marchas en Riobamba. Las organizaciones de los movimientos sociales, la ciudadanía, el movimiento país han definido hacer eso, hacer una marcha en Riobamba, así como también en otras capitales de provincia, e incluso tenemos marchas en España.
en respaldo a la Revolución Ciudadana. Entonces esto nos hace ver que la ciudadanía, más allá de los que estemos concentrados aquí, 20.000, 50.000, eso es apenas una pequeña expresión de lo que en realidad se siente a nivel nacional, que son millones y millones de ecuatorianos que están con este proceso de revolución, y lo que le estamos diciendo a los señores de la derecha, que miren, cuidado, se les ocurra querer desestabilizar. Y precisamente como esa muestra de apoyo, los diferentes colectivos, organizaciones, movimientos se organizaron de manera que también se instalaron en la Plaza Grande desde horas tempranas de la mañana para respaldar precisamente las políticas, al menos en materia laboral, que impulsa el gobierno. Mire, justamente el día de hoy, ustedes lo han visto, llegué acompañado de los jóvenes de la Confederación del Seguro Campesino, Darwin Benavides, de Carla Delgado, dirigente de los jóvenes también de la Red Nacional de Jóvenes, y con ellos hemos estado yendo a un lado y otro lado, y justamente lo que se destaca es que por un lado hay un reconocimiento, por ejemplo, de que se haya elevado el salario de las trabajadoras domésticas de $80 ahora a 340, que tengan seguridad social, que tengan estabilidad, que eso no tenían. Pero además los jóvenes decían que ellos hasta ahora no pueden entender que a las trabajadoras domésticas, con el cuento de puertas adentro, prácticamente eran esclavas y no se les reconocía horas extras. Por ejemplo, los jóvenes que les mencioné decían, pero eso ellos no han visto, porque claro, ellos tenían antes 13 años, ahora están teniendo 20 años, pero ellos no vivieron eso, vivieron este otro momento. Entonces son cosas como que hubiesen sido del pasado, pero que es apenas 7 años y con la revolución se avanzó. Por otro lado también, mire, estábamos caminando justamente para venir para acá, de la Alameda para acá, y en el camino aparece una persona en silla de ruedas y dice, bien Rodrigo, bien, porque ahora tengo trabajo. Y eso significa que la Revolución Ciudadana en cuestiones de trabajo logró implementar e insertar en el trabajo a más de 70.000 compañeros y compañeras que con capacidades diferentes, que antes no tenían un espacio, que eran mal vistos, que eran rechazados. Y por otro lado también podemos decir que, por ejemplo, a nivel de trabajo, del empleo, del desempleo, a nivel urbano, tenemos a nivel urbano el 4.3, lo cual obviamente esto nunca en ningún gobierno neoliberal se logró hacer. Y hay otros elementos que justamente hace ver que todo este éxito se debe a una política laboral acertada. Ustedes recordarán, yo lo viví, tal vez ustedes no, pero cuando se iniciaba clase tenía 3 meses de vacaciones más de los 2 que se tenía, porque de pronto no porque los maestros no querían trabajar, sino porque se les pagaba cada 3 meses, cada 4 meses, sueldos de miseria, no se les reconocía ningún bono. Ahora los profesores tienen un sueldo de $850, se les paga puntualmente, se les reconoce todos los otros saberes que deben tener y además en una nueva forma de ir elevando las capacidades y talento en el trabajo. Hay más de 2.400 realizando el posgrado, y eso no había antes. Y muchos coincidirán en que los logros alcanzados en materia laboral son innegables. Ahora que estamos en este proceso de construcción ya del proyecto de nuevo Código de Trabajo, ¿cuáles deberían ser estas nuevas propuestas o incorporaciones que deben realizarse precisamente para avanzar en esa vía de seguir garantizando los derechos de los trabajadores? Mire, nosotros tenemos que ir analizando de manera global. No se trata solamente de ir mirando por los trabajadores que ya tienen una relación de dependencia y que tienen un puesto de trabajo con todo, como digo, los beneficios, además con un buen sueldo, que tampoco podemos decir que es de lo mejor, lo máximo, pero comparado con América Latina estamos entre los mejores, sino que hay que ver a aquellos, ¿no es cierto?, que no tienen una dependencia laboral. En este caso, ¿no es cierto?, lo que son los campesinos en general, seamos indios, seamos mestizos, seamos afroecuatorianos, montubios o indígenas, que debemos de impulsar procesos y leyes que permitan desarrollar más trabajo. Y ahí viene el papel justamente de la Asamblea Nacional, que se ha planteado, uno, el asunto de la ley de aguas, para redistribuir, ¿no es cierto?, en este caso el agua, y dos, el asunto de la ley de tierras y territorios, en la cual se plantea, por un lado, la redistribución de la tierra, pero por otro lado, ¿no es cierto?, que la tierra pase a ser un elemento generador,
de producción y por lo tanto de trabajo, por lo tanto de empleo, por lo tanto generación de divisas y por lo tanto, ¿no es cierto?, de desarrollo al país. Esos son los puntos que debemos ir avanzando. Por otro lado también el reconocer, la Constitución lo dice y ahora es el reto, justamente el reconocer que el trabajo que hacen las amas de casa, que han hecho nuestras madres, que hacen muchas madres en el Ecuador, en el sector rural, en los sectores suburbanos, que realizan sus quehaceres domésticos, que se dice, y que finalmente nadie los reconoce. Y que ahora el reto de la Revolución Ciudadana es justamente reconocer ese trabajo de manera integral y por lo tanto también reconocerle en efectivo, como se dice. Entonces, ahí viene un reto que debemos reconocer y hacer seguridad social para las compañeras, para las amas de casa. Entonces, estas reformas que se está planteando más integralmente son los retos que debemos ir impulsando. Y con respecto al código laboral, lo importante de todo esto es que por un lado se debe garantizar los derechos de los trabajadores, se debe avanzar en una relación horizontal entre lo que es el trabajador y lo que es el empleador. Y no como venía ocurriendo anteriormente. Antes. Entonces, por lo tanto, sea una responsabilidad de la producción para el desarrollo de sí mismo como empresa, para el desarrollo de sí mismo como familias, pero sobre todo para el desarrollo del país. Son los planteamientos de Rodrigo Coyahuaso, copresidente de la Coordinadora de Movimientos Sociales por la Democracia y el Socialismo, quien nos ha acompañado en este espacio informativo. Amigos, es tiempo de una pausa, enseguida continuamos con más noticias.